Bueno, mi nombre es Daniel Mena, vamos con el tema de las transformadas de Fourier, en este caso el concepto de transformada y sus propiedades. Bueno, las transformadas de Fourier lo que me permiten es transformar señales en el dominio del tiempo o espacio a su forma en el dominio de la frecuencia. Y tiene bastantes aplicaciones en el área de la ingeniería, como lo es el análisis de vibraciones, por ejemplo, contenido de frecuencias de una señal, comportamiento armónico de una señal, resolver ecuaciones diferenciales y muchas otras. Solo menciono algunas que pueden ser de más interés en nuestro caso. Eh, bueno, vamos con la definición de la transformada de Fourier. Entonces, la transformada de Fourier de una función f de t es la integral desde menos infinito hasta infinito de la función f de t multiplicado por Euler a la menos i omega t. Se integra con respecto a la variable t. Y eso me da una función f mayúscula, que sería la transformada, que está en el dominio de la frecuencia. Caso similar con la transformada inversa de Fourier. Entonces, la transformada inversa de Fourier de una función que ya está transformada, o sea que tu variable está en el dominio de la frecuencia, es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de la función que ya está transformada por Euler a la i omega t, todo sobre 2pi. Y eso me da otra vez una función en el dominio del tiempo, dominio temporal. Bueno, para aplicar la transformada de Fourier, se requieren ciertas condiciones, que la función f de t debe ser integrable, la función debe tener un número finito de discontinuidades y también un número finito de máximos y mínimos. Vamos a aplicar encontrar una transformada por definición, y nos piden encontrar la transformada de la función Euler a la AT, que está multiplicada por un Heaviside, que ya sabemos que el Heaviside tiene dominio desde 0 hasta infinito. Entonces, cuando estemos aplicando la integral, vamos a llegar a una función de la siguiente forma. Y esta función, la gráfica de esta función, es así. Si a mí me hubieran dicho que encuentre la transformada de la función Euler a la t sin el Heaviside, no podríamos aplicarlo porque no cumple las propiedades, porque vemos que a la derecha de la función, esa función converge a 0 en su gráfica, pero a la izquierda diverge porque se va a infinito. Entonces lo que hace la función Heaviside es limitarme. Mi función ya no va a ir desde menos infinito hasta infinito, sino que va a ir desde 0 hasta infinito. Entonces la función arranca desde acá, se va hasta acá y converge a 0. Bueno, entonces, eh, lo primero que hacemos, como lo vamos a hacer por definición, es, aquí tengo la definición de la transformada de Fourier y simplemente reemplazamos nuestra función, donde va la función. Utilizamos el Heaviside para cambiar los límites de integración. Ahora mi función va a ir desde 0 hasta infinito y empiezo a operar. Estos Euler tienen la misma base, utilizamos las propiedades de los exponentes. Sacamos un factor como un menos 1 y t para que nos quede de la forma que estamos acostumbrados a verlo. Y ya sabemos que esta integral es bastante sencilla. Es la misma función Euler a la algo por t sobre ese algo. Y esta es la parte que les comentaba ahora. Cuando llegamos a Euler, que tiene esta forma negativa, por eso la función era así, y empezamos a evaluar. Entonces, en el límite, cuando va a infinito, esa función tiende a 0. Entonces da 0. Menos la función evaluada en 0, que todo número elevado a la 0, da 1. Entonces nos queda este menos de todas formas, pero con el menos de los límites, del superior menos el inferior, nos queda positiva. Entonces, esa sería
la integral, la transformada de Fourier de la función Euler a la t multiplicado por un Heaviside. Vamos a ver algunas las propiedades de la transformada de Fourier, que sería linealidad. Si yo tengo dos funciones y yo quiero encontrar la transformada de dos funciones que están sumando o restando, yo puedo aplicar la transformada a cada una de las funciones. La primera propiedad. Otra propiedad es el cambio de escala, que si yo ya conozco la transformada de Fourier de una función f de t y mi variable ahora está multiplicada por una constante a, lo que yo puedo hacer es dividir toda la transformada sobre el valor absoluto de la constante y a mi variable la divido sobre la constante, así como aparece aquí. Vamos con el desplazamiento temporal. Si yo tengo una función trasladada en el tiempo t0, equivale, cuando aplico la transformada, a la transformada de f de t sola multiplicado por Euler a la menos i omega t sub 0, ese mismo t sub 0. El desplazamiento frecuencial es una situación similar. Si yo quiero encontrar la transformada de una función f de t que está multiplicada por Euler a la i omega sub 0 por t, equivale a encontrar la transformada, o mi transformada va a ser la transformada de la función f de t, pero con la variable omega menos omega sub 0. En el caso de que yo multiplique mi función por un coseno, primero se divide la transformada en dos. También dos funciones distintas. Aquí vemos que una resta omega menos omega sub 0 y el otro lo suma. Caso similar cuando multiplico por el seno, pero en vez de dividirlo en dos, lo divido en 2 por i. La propiedad de dualidad, si tenemos una función con forma de transformada, pero su dominio está en el tiempo, podemos realizar un cambio de variable en su transformada, pero sin olvidar que debemos multiplicar por 2pi. Ahora vamos a ver ejemplos de eso. Derivación. Esta nos va a servir mucho para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, si tenemos la derivada de una función f de t y aplicamos la transformada de Fourier, vamos a obtener la transformada de la función f de t multiplicado por i omega. Si yo tengo también la enésima derivada de la función f de t, va a ser igual a la transformada de la función f de t multiplicado por i omega a la n. En la propiedad de convolución también, para más que todo transformadas inversas, si yo voy a encontrar la transformada de la convolución de dos funciones, eso equivale a la multiplicación de sus dos transformadas. Aparte, la modulación es similar. Si yo tengo la multiplicación de dos funciones, equivale a la convolución de sus transformadas sobre 2pi. Entonces vamos a ver unos ejemplos para donde se aplican estas propiedades, que la parte de los ejercicios como tal es en la siguiente exposición. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el caso en que tengo que encontrar la transformada de esta suma de funciones, lo que yo hago es dividir la transformada, separar la transformada en cada una de las funciones. Entonces esa es la propiedad de linealidad. Simplemente con ayuda de las tablas, es importante que las tengan a mano siempre, pues a la hora de la práctica de realmente lo que vamos a usar. Y reemplazo aquí para cada caso y resuelvo el problema aritmético que me queda aquí. Entonces, aquí vamos a aplicar la propiedad de dualidad. Si yo tengo esta función
Si yo sé que la transformada de Fourier de la función delta de Dirac es 1, ese 1 está en el dominio de la frecuencia. Yo quiero encontrar la transformada de una constante, por ejemplo. Lo que yo puedo hacer, o lo que debo hacer, es evaluar esta función que tiene forma de transformada en el dominio en el dominio temporal. Y ya sabemos que si yo evalúo 1 en el dominio de la frecuencia y 1 lo evalúo en el dominio del tiempo, sigue siendo 1. Entonces, aplicando la propiedad de dualidad, yo tengo que la transformada de mi función que ya tiene forma de transformada, pero está en el dominio del tiempo, es igual a la función que al transformarla me dio esta función multiplicado por 2pi, que como la función delta Dirac tiene simetría par, me queda positivo. Entonces, bueno, lo que les comentaba, siempre tener a mano las tablas. Aquí hay algunas propiedades de las tablas que el profesor Peter subió al campus. Yo les voy a mandar esta imagen también. Y una tabla de convoluciones, con algunas convoluciones. Entonces, este es otro ejemplo, otro caso que nos podemos encontrar cuando estemos resolviendo ecuaciones. Sería que lleguemos al caso de, bueno, siempre lo que se busca es llegar a lo más parecido a las funciones que tenemos en las tablas. En este caso ya está muy similar. Tenemos un problema aritmético aquí. Entonces lo que debemos hacer, aquí sabemos que está multiplicado por un 1, sacamos factor común de la parte de abajo y resolvemos esa operación. Entonces, aquí ya tenemos esta función que tiene forma de transformada. Vamos a encontrar la transformada inversa, ¿no? Como aparece en la tabla. Que si no estoy mal, aquí aparece una C. Lo que debemos hacer es simplemente aplicar. Este 9 ya salió, aplicar la transformada, que sería Euler a la menos C, que es ese C que teníamos acá, por T, por la función escalón unitario. Entonces, vamos a encontrar la transformada inversa, nos viene a encontrar la transformada inversa, este es otro ejemplo, de la función 1 sobre el cuadrado de 1 más i por omega. También sabemos que acá arriba este 1 está al cuadrado, entonces lo que podemos hacer es separar esto en una multiplicación de funciones. Entonces, tenemos la misma función y que tienen forma de transformada y están en el dominio de la frecuencia. Podemos utilizar la propiedad de convolución. Aquí está inversa, que si dice que si yo tengo, o si yo quiero encontrar la transformada inversa de dos funciones que tienen forma de transformada y están en el dominio de la frecuencia, equivale a la convolución de sus dos funciones inversas en el dominio del tiempo. Entonces, primero que todo encontramos la transformada inversa de, de una de las funciones, que es la misma. Entonces, en la tabla la transformada inversa de esto que está aquí, bueno, la parte imaginaria, si no estoy mal en las tablas, aparece una parte imaginaria, en este caso es 0, es Euler a la menos t por la función u de t. Entonces, reemplazando, ya tenemos que la transformada inversa de la función 1 sobre el cuadrado de 1 más i por omega es igual a, a la convolución de la función que les comenté ahorita, la que está aquí arriba. Entonces, en la tabla de convoluciones, aparecen algunas convoluciones que les di, aparece este caso. Entonces vemos que es la misma función multiplicada por t. Y esta que pudimos haberlo aplicado directamente de las tablas de transformada inversa, pero aquí lo que estamos haciendo es utilizar las propiedades. Que recordemos, también recordar que la convolución de dos funciones es la integral desde menos infinito hasta infinito de la función, por ejemplo, aquí f de t menos otra cosa, en este caso tau, multiplicado por la función g, evaluado también en tau, y se integra respecto a la variable tau.
Y eso sería todo.